Muy bien, muy buenos días con todos. Hoy día vamos a hacer lo que es un repaso de los temas para nuestro examen y pues vamos a comenzar con lo que son nuestros amigos los glúcidos. ¿Ok? Vamos a tratar de avanzar, entonces presten atención. Ya sabemos nosotros que los glúcidos pues también viene de glucosa y la glucosa es un tipo de azúcar. Estos glúcidos son biomoléculas terciarias. ¿Qué significa que son biomoléculas terciarias? Que van a estar diseñadas del carbono, del hidrógeno y finalmente del oxígeno. ¿Quiénes lo sintetizaban? ¿Quiénes lo sintetizan? Lo sintetizan los seres vivos, ¿no es cierto? En especial los autótrofos, lo sintetizan los autótrofos. ¿Ok? ¿Están viendo, estimadas alumnas, la diapositiva que se ha compartido? Sí, profesor. Ya, hijita, gracias, bienvenida. Entonces, estamos hablando que ¿quiénes sintetizan los glúcidos? Pues lo van a sintetizar los autótrofos. Pero tenemos que tener en cuenta ese pero, o sea, una excepción, pero también los animales, o sea, nosotros podemos sintetizar lo que son glúcidos, ¿ok? Glúcidos a partir, eso sí, eso me interesa, a partir de proteínas y de sustancias sencillas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero ¿quiénes son los que mandan? Obviamente, los vegetales. Los vegetales producen más, ¿ya? Los vegetales le ganan, vamos a decir, le ganan en producción a los animales, ¿ya? Le ganan en producción a los animales. Entonces, si en su examen les viene, ¿una planta puede sintetizar glúcidos? Obviamente, una planta puede sintetizar glúcidos. Si yo te digo, ¿un animal puede sintetizar glúcidos? También, ustedes me pondrían que también, pero tendría que haber una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que para que nosotros, que somos parte de los animales, podamos sintetizar azúcares, tenemos que tener como sustancia o a ver, ¿cómo les diría? Como moléculas bases a las proteínas y sustancias sencillas. Esos son nuestros ingredientes. Ahí está. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, Michelle, tú eres parte del reino de los seres vivos, de los humanos, de los animales. Yo te digo, tú puedes producir glúcidos, obviamente tú puedes producir glúcidos, pero necesitas ingredientes. ¿Y cuáles son esos dos ingredientes? Las proteínas y las sustancias sencillas. Ahora, los vegetales también pueden producir lo que es glúcidos, pero no necesariamente necesitan de proteínas y de sustancias sencillas, dado que los vegetales son más especialistas, por decirlo de esa manera, en producir lo que son glúcidos. Ahora, ¿qué más me interesaría? Lo que es la clasificación. Lo que es la clasificación de los glúcidos. Ah, otra cosa también que nos estamos olvidando. Dentro de lo que es el tema que estamos viendo, que son los glúcidos, también nosotros podemos decir que estos glúcidos también van a ser lo que son los azúcares, también los carbohidratos o simplemente hidratos de carbono. Esos son los nombres que nos interesan. Y eso, por favor, no se van a olvidar. Puede ser pregunta también de examen, que los glúcidos son llamados azúcares, que también son llamados hidratos de carbono o finalmente carbohidratos. Entonces, eso, por favor, tener en cuenta. Ahora bien, en la clasificación de los glúcidos vamos a tener en cuenta nosotros lo que es según el número de monómeros. Entonces, vamos a decir que para que podamos clasificar un glúcido, debemos de tomar en cuenta su unidad. ¿Y cuál es la unidad de un glúcido? Pues la unidad de un glúcido
son los monómeros. La unidad de un glúcido son los monómeros, ¿ok? Son los monómeros. Entonces, atendiendo a esta estructura, vamos a decir que número 1, vamos a tener a los monosacáridos, monosacáridos. Luego tenemos a los disacáridos, oligosacáridos y finalmente los polisacáridos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todos terminan en sacáridos, ¿no es cierto? Todos están acabando en lo que son sacáridos. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, todos están acabando en sacáridos. Pues sacáridos, hijos míos, se va a vincular mucho a lo que son azúcares, ¿ok? Azúcares. Esto obviamente con fines didácticos. Entonces vamos a decir nosotros que la clasificación será mono. Ustedes saben que etimológicamente mono significa uno, di significa dos, oligo significa pocos y poli significa muchos. Entonces, vamos a ver ahora lo que son los monosacáridos, monosacáridos. Estos monosacáridos obviamente son la unidad de los glúcidos, dado que están hechos por un monómero. O sea, solo yo puedo tener un monómero en un monosacárido. Son los azúcares más simples también, son los azúcares más simples. Todos terminan en osas, ¿ya? En osas. Por ejemplo, glucosa, maltosa, triosas, tetrosas, todas van a terminar en osas. ¿Qué más me interesaría? No se pueden destruir, no se pueden destruir. O sea, yo no puedo destruir un monosacárido. ¿Y mediante qué proceso yo tendría la opción de destruir? O sea, no se pueden hidrolizar. Esa palabrita también es clave, ¿ah? Hidrolizar. ¿Qué significa hidrolizar? Pues hidrolizar, mis estimados alumnos, significa destruir mediante el agua. Eso significa hidrolizar. Ahora bien, ¿qué más yo puedo hablar de estos monosacáridos? Y hemos dicho que se cristalizan, de ahí podríamos decir que tienen un sabor dulce, y finalmente son solubles en agua, ¿ok? Son solubles en agua. Eso es lo que más me interesaría de las características de los monosacáridos. Ahora, lo que es la clasificación de los monosacáridos, clasificación de los monosacáridos. ¿Cuál es esta clasificación de los monosacáridos? Pues los monosacáridos van a ser, teniendo en cuenta, eso sí, antes de que pase, tenemos que tener en cuenta la formulita. ¿Cuál es la fórmula de los glúcidos? Pues la fórmula de los glúcidos, ¿se acuerdan que dijimos al inicio que teníamos que tener carbono, hidrógeno y oxígeno? Muy bien, entonces vamos a decir nosotros de la siguiente manera, que cuando hablamos de un glúcido, al ser un tipo de triosas o de 3 átomos, vamos a decir nosotros de la siguiente manera. Cada vez que tengo un carbono, cada vez que yo tengo un carbono, voy a tener que tener 2 hidrógenos y finalmente un solo oxígeno. A todo esto, queridos alumnos, vamos a nosotros englobar lo siguiente. Estos paréntesis le vamos a poner de otro colorcito para que no te confundas con el carbono. Esa es la fórmula general de lo que es un glúcido. Y va a estar multiplicado, obviamente, por un N. ¿Ya? Va a estar multiplicado por un N. Entonces, nosotros decimos, miren, la fórmula de los glúcidos, teniendo en cuenta que son moléculas, que son biomoléculas terciarias, vamos a decir que tienen que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Todo esto va a estar multiplicado por N. N es un número cualquiera. Ahora, este N va a ir multiplicando a cada uno de ellos. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una nueva función y vamos a compartir la pantalla. Miren acá. Si hemos dicho que la fórmula de los glúcidos es una biomolécula terciaria, va a tener carbono,
va a tener hidrógeno y va a tener finalmente el oxígeno. Pero por cada carbono que yo vea, voy a tener el doble de hidrógenos y finalmente un solo oxígeno. Y todo esto, toda esta biomolécula va a tener que ser multiplicada por un N, ¿ya? Que es un N, un número cualquiera. Ahora, lo que me interesa es que ustedes dominen esto. Se supone que el N va a multiplicar al número 1 del carbono. El N va a multiplicar al número 2 del hidrógeno y finalmente el N va a multiplicar al número 1 del oxígeno. Por ejemplo, se me viene a la mente a diseñar una triosa. Una triosa. Entonces, en una triosa yo voy a decir que N vale 3, porque tri viene de 3. Entonces, efectúo de la siguiente manera. Mi fórmula general, mi profesor me ha dicho que es C1 H2, oxígeno 1, y esto va a estar multiplicado por un N, pero en este caso el N hemos dicho que viene de triosa y va a ser un 3. Este 3 va a multiplicar al carbono número 1, entonces digo carbono 1 por 3, obviamente voy a tener al carbono número 3. Ahora digo, este 3 multiplica al 2 del hidrógeno. 3 por 2, obviamente que va a ser 6. Y finalmente el 3 multiplica al 1 del oxígeno y va a ser 3 por 1, 3. Y acá tendríamos la fórmula de una triosa, C3H6O3. Ahora, si yo también podría hablar de una hexosa, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta a la glucosa. La glucosa es como una diosa dentro de los glúcidos, debido a que la glucosa es un tipo de hexosa, hexosa. Y si estoy hablando de hexosa, voy a decir que N, pues N vale 6, porque hexa es el prefijo de 6. Entonces digo, la fórmula general, mi profesor me dijo que había paréntesis, un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y finalmente un átomo de oxígeno, porque los glúcidos son biomoléculas terciarias. Ahora, como estoy hablando de una hexosa, N va a ser 6. Este 6 va a entrar y va a multiplicar a cada uno de estos. Por ejemplo, 6 por 1, 6. En el hidrógeno, el 6 multiplica al 2. 6 por 2, 12. Y finalmente en el oxígeno, 6 por 1, 6. Y ya hallé lo que es la fórmula de la glucosa, C6H12O6. Esta es la fórmula que podría yo decirlo que es la más importante dentro del tema de los glúcidos. Muy bien, ya hemos hecho esa explicación y seguimos con lo que son nuestros glúcidos, pero a nivel de los monosacáridos, la clasificación de los monosacáridos. Pues se clasifican según a lo que son triosas, tetrosas, pentosas y finalmente hexosas. Podemos nosotros también decir que van a existir las ketosas y las octosas, pero no son muy importantes en este punto de vista. Cuando ya evaluemos algo más profundo, vamos a tomar en cuenta las septosas y octosas. Por lo cual, solo me interesaría que ustedes aprendan lo que son las triosas, lo que son las tetrosas, lo que son las pentosas, y finalmente las hexosas. Pero si yo en el examen te digo, según a los monosacáridos, ¿podré yo encontrar una octosa? Obviamente que sí. Si también te digo, las heptosas, hepta de 7, ¿pertenecerían a los monosacáridos? Obviamente, pero no voy a darle mucha profundidad a esos dos tipos. Lo que sí me interesa es que las triosas, va a decirse que N equivale a 3. En las tetrosas vamos a decir que N equivale a 4. En las pentosas vamos a decir que N equivale a 5. En las hexosas vamos a decir que N equivale a 6. Y obviamente en las heptosas N equivale a 7. Y finalmente en las octosas N equivale a 8. Ahora ya ustedes podrían encontrar el tipo de formulita de cada uno de ellos. Por lo cual ahora voy a ver exactamente lo que son las triosas. Entonces, las triosas
Vamos a decir nosotros, ¿qué son las triosas? Pues las triosas son abundantes en el interior de la célula, ya lo vimos la vez pasada, entonces vamos a decir que son las más abundantes en el interior de la célula. Son las más abundantes en el interior de la célula. Y sus ejemplos, ¿quiénes son los representantes de las triosas? ¿No? Representantes, ¿no? Representantes de las triosas. ¿Cuáles son los representantes de las triosas? Pues vamos a tener lo que es el gliceraldehído y finalmente la dihidroxicetona. No se olviden de esos dos representantes, son los más importantes, el gliceraldehído y la dihidroxicetona. ¿Ok? Eso es una triosa. Ahora bien, si yo quiero pasar de triosas, ¿y qué hacen? ¿Qué es el gliceraldehído y qué es la dihidroxicetona? Pues vamos a decir nosotros que son los más abundantes en el interior de la célula y su función es que participan como metabolitos en lo que es metabolitos intermediarios en la degradación de la misma glucosa. Ya te dije que la glucosa es muy importante. Entonces, su participación es la de metabolitos intermediarios en la degradación de la glucosa. Esa es su función. Y no te olvides que es el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Ahora, después de triosas, nos vamos a lo que son las tetrosas. No te olvides que tetrosa viene de 4, tetra viene 4. Pues vamos a decir que estas tetrosas se originan o se sintetizan en lo que son las reacciones oscuras. Las tetrosas se sintetizan en las reacciones oscuras de la fotosíntesis. Se originan en las reacciones oscuras de la fotosíntesis. ¿Y cuáles son sus representantes? Pues sus representantes va a ser lo que es la eritrosa y finalmente la eritrulosa. Y hasta ahí yo deseo de que ustedes puedan apreciar lo que es las terminaciones. Si, por ejemplo, vamos a empezar en las triosas, yo dije que cada vez que hablemos de monosacáridos, íbamos a nosotros finalizar en osas. Y es lo que estamos viendo. Por ejemplo, las triosas, acá hay una excepción que serían el gliceraldehído y la dihidroxicetona. Es la única excepción. Pero a partir de lo que son las tetrosas, ya estamos viendo la terminación osa y la terminación osa. Luego nos pasamos de las tetrosas a las pentosas. Pentosas, pues va a venir de 5, penta, un pentágono es 5. Y las pentosas van a ser un tipo de azúcar, son azúcares de vital importancia para los ácidos nucleicos. ¿Y qué son los ácidos nucleicos? Pues los ácidos nucleicos, vamos a decir que son los responsables de dos funciones. La función número 1 es que van a sintetizar proteínas. Y la función número 2 de los ácidos nucleicos va a ser que van a almacenan la información genética. Esos son los ácidos nucleicos. Pero estos ácidos nucleicos van a necesitar una pentosa, que es un tipo de azúcar. ¿Y cuáles son los representantes? ¿Cuáles son los representantes de las pentosas? Pues vamos a tener acá en sus representantes lo que es, número 1, la ribosa y número 2, la desoxirribosa. Estos son los dos tipos de azúcares que pertenecen a una pentosa, ¿ya? Esos son los dos tipos de azúcares. La ribosa, base del azúcar del ARN, va a ser la azúcar del ARN, mientras que la desoxirribosa va a ser la azúcar del
de ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué van a utilizar? También yo podría decir que hay otro representante, vamos a decirlo así, que sería la ribulosa. Pero la ribulosa va a ser un componente de una enzima. Entonces, la ribulosa es un componente de la enzima llamada rubisco. De la enzima llamada rubisco. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los representantes de una pentosa? Va a ser la ribosa, la desoxirribosa y finalmente la ribulosa. Puede ser que en tu examen te venga que la ribosa y la desoxirribosa son los componentes de ¿quién? De los ácidos nucleicos, sería la respuesta. Pero si yo te digo, ¿cuál de las pentosas no interviene con los ácidos nucleicos? Tú me tendrás que decir la ribulosa, que pertenece a lo que es la enzima rubisco. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar más profundamente va a ser de esta rubisco. ¿Qué es la enzima rubisco? Enzima rubisco. Pues cada vez que tú leas o escuches la palabra enzima, vamos a decir que es un acelerador, o sea, acelera reacciones químicas para volverlas casi instantáneas. En este caso, la enzima rubisco posee un azúcar, y ya te dije cómo se llama ese azúcar, era la ribulosa. Es el azúcar que me interesa. ¿Y cuál es la función? La función de la enzima rubisco va a tener como función la de fijar el CO2 atmosférico. Va a fijar el CO2 atmosférico. ¿En qué proceso? En la fotosíntesis. O sea, lo que es la enzima rubisco vamos a tenerlo en las hojas de las plantas y va a ser la responsable de fijar el CO2 atmosférico. Ahora pasamos a lo que son las exosas. No se olviden, queridos alumnos, de dejarme sus datos, déjenme sus datos para tomar en cuenta su asistencia. Hablamos ahora de las exosas. Las exosas, obviamente, que van a tener 6. Acá vamos a encontrar a la madre, por decirlo de esa manera, de los glúcidos. ¿Y cuál es la madre de los glúcidos? Obviamente va a ser la glucosa. La glucosa es la mamá de los glúcidos. ¿Por qué? A partir de ella se originan, se originan los demás carbohidratos, se originan los demás carbohidratos. O sea, esta es la molécula base. Se originan los demás carbohidratos. Es la mamá, es lo más principal. También puedo encontrar, aparte de la glucosa, voy a encontrar a la fructosa, de ahí a la galactosa, esos serían los representantes. Entonces, no te olvides, representante número 1, la glucosa, representante número 2, la fructosa, y finalmente la galactosa. Esos son un tipo de exosas, ¿ok? Esos son un tipo de exosas. A ver. Y de ahí tendríamos que ya acabar con lo que son los monosacáridos. Entonces pasaríamos a los disacáridos. Los disacáridos, queridos alumnos, va a ser simplemente la unión de dos monosacáridos. Va a ser la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico del tipo covalente. Va a ser la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glucosídico del tipo covalente. Eso sí, se da la liberación de una molécula de agua por cada enlace. Cada vez que se junten los monosacáridos se va a liberar una molécula de agua. Obviamente, si yo ya te estoy diciendo que estoy uniendo monosacáridos, sí se pueden destruir. Estos sí se pueden destruir, a diferencia de los monosacáridos. ¿Te acuerdas que los monosacáridos yo no podía destruirlos? En cambio, los disacáridos sí los puedo destruir mediante la hidrólisis. No te olvides que hidro significa agua y lisis significa destrucción.
¿ok? Destrucción. Ah, ya, antes de que sigamos haciendo los disacáridos, en lo que son los monosacáridos, que eran las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, vamos a decir nosotros lo siguiente, me estaba olvidando en este caso. Para los monosacáridos, vamos a tener dos tipos de configuraciones. ¿Cuáles son estas dos configuraciones? Cuando tienen 3 átomos de carbono, incluso 4 átomos de carbono, o sea, para los que tienen 3 átomos de carbono y 4 átomos de carbono, solo originan cadenas, ¿de qué tipo? Lineales, originan cadenas lineales, ¿ya? Originan cadenas lineales. Esto es, por ejemplo, para las triosas y las tetrosas, son cadenas lineales. ¿Y qué nombre van a tener? Van a tener lo que es la configuración Fisher. Fisher. No se olviden de esa configuración Fisher, para lo que son las triosas y tetrosas. Entonces, decimos en triosas y tetrosas, yo encuentro la configuración lineal llamada Fisher. Lo que va a suceder más bien con lo que son los que tienen 5 átomos de carbono y 6 átomos de carbono. Estas son, por ejemplo, las pentosas y hexosas. Las pentosas y hexosas, más bien, van a formar unos anillos. Forman anillos, ¿ok? Forman anillos, como es el caso de un anillo piranoso o furanoso, podríamos decirlo, como son los casos de los anillos piranosos y furanosos, ¿ya? Furanosos. Y esta es una configuración que le vamos a decir, es la configuración de Hawood. Hawood. ¿Ok? Lo único que me interesa saber es esta configuración de monosacáridos. Configuración de monosacáridos. No te olvides que cuando son tiosas o tetrosas, va a ser una configuración lineal. Y esa es una configuración Fisher. Es decir, para que ustedes me entiendan, los átomos de carbono van a estar de esta manera, en una configuración lineal. Pero si yo más bien hablo de una pentosa o hexosa, vamos a decir que va a estar hecho por un anillo. ¿Y cómo sería este anillo? Para que me entiendan, lo voy a compartir con la pizarra y vamos a decir lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. En este caso, si yo quiero hacer lo que es un anillo de configuración Hawood, va a ser como, no sé si ustedes ya han visto en química orgánica, una molécula del benceno. Más o menos el anillo piranoso va a ser de esta manera. Entonces ya no es lineal, ¿sí? Ya no es lineal, sino es un anillo. Esta es la configuración de Hawood, ¿ok? De Hawood. En cambio, una configuración lineal va a ser para lo que es Fisher, ¿sí? Es lo único que tendríamos que tomar en cuenta. De ahí, ¿qué más me interesaría saber? Ya hemos acabado lo que son monosacáridos, estamos viendo lo que son disacáridos, la clasificación de los disacáridos. La clasificación de los disacáridos. ¿Cuál es la clasificación de los disacáridos? Esta clasificación de disacáridos va a tener en cuenta lo que es, vamos a decir, la trealosa. Trealosa. De ahí vamos a encontrar lo que es la sacarosa, trealosa, sacarosa, la maltosa, la lactosa y finalmente la celobiosa. Esos son los tipos de disacáridos que me interesan. Ahora, no te olvides que al ser un disacárido yo voy a tener que originar enlaces glucosídicos del tipo covalente. Y no te olvides que estos enlaces glucosídicos del tipo covalente por cada enlace vamos a tener lo que es liberaciones de agua. Vamos a tener lo que es liberaciones de agua.
¿Cómo así? Nosotros podríamos hablar de que nosotros, por ejemplo, a ver, si yo les digo, júntense de la manito, entonces ustedes cada vez que se junten de la manito tendrían que tomar un vasito de agua, para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan, más o menos esa sería la noción, segundo de secundaria. No se olviden de que se acaba esta clase y de inmediato se manda otra vez el enlace para que podamos nosotros apreciar lo que sigue. Ahora, ¿qué es la trealosa? Vamos a decir nosotros de manera ordenada, ¿qué es la trealosa? La trealosa es un tipo de disacárido. Vamos a decir que la trealosa es un tipo de disacárido, no se olviden, es un tipo de disacárido. ¿Y qué hace la trealosa? Número uno, lo que me interesaría de la trealosa es que es una azúcar en la hemolinfa de los insectos. Es un azúcar en la hemolinfa de los insectos. ¿De qué está hecho? Pues la trealosa tiene una fórmula que yo la tengo que memorizar y decir que es glucosa más glucosa. Glucosa más glucosa me da trealosa. Mediante un enlace. ¿Y cuál es ese enlace? Se van a unir mediante el enlace alfa 1,1. O sea, el átomo de carbono número 1 de la primera glucosa se va a unir al átomo número 1 de la siguiente glucosa. Y eso se llama el enlace alfa. ¿Ok? Ya hicimos lo que era la trealosa, ahora tendríamos que hacer a la sacarosa. También vamos a poner que la sacarosa es un tipo de disacárido, el cual va a tener también una formulita. La sacarosa, ¿y dónde le encuentro la sacarosa? Pues la sacarosa va a ser el azúcar de la caña, ¿ok? Va a ser el azúcar de la caña o también conocido como la remolacha. Para hacerles más interesantes el tema, vamos a decir que el azúcar que nosotros consumimos pues va a estar constituida por esta sacarosa. Y la sacarosa, ¿cuál es la formulita? Lo que me interesaría sería la sacarosa en su formulita. La sacarosa, ¿qué va a ser igual, queridos alumnos? Va a ser igual a la unión de la glucosa más la fructosa. ¿Y mediante qué tipo de enlaces? Va a tener el enlace también alfa, va a tener el tipo de enlace alfa, solo que la variante va a